10 minutos. 10 minutos es todo lo que necesitas para crear tu página web en WordPress y sin saber programar y sin tener conocimientos técnicos, porque supongo que a estas alturas ya sabrás la importancia que tiene tener una buena página web para tu negocio o para tu proyecto, pero contratar a alguien pues puede salir caro, así que te voy a enseñar cómo puedes tener tu página web en WordPress de forma súper fácil. ¿No me crees? Pues nada, sigue mirando el vídeo y lo verás. Pero antes de nada ya sabes que agradezco mucho que le des un buen like al vídeo si te gusta y que te suscribas al canal si no lo estás. Y ahora vamos al lío. Lo primero, ¿qué es WordPress? Por si hay algún despistado o despistada que todavía no sabe qué es. La definición simple es que WordPress es un sistema gratuito para crear cualquier página web. Tiendas online, portfolios, directorios, blogs, páginas corporativas, lo que tú quieras. Y es probable que alguien se esté preguntando, bueno, ¿y por qué debería elegirlo con tantas aplicaciones que hay? Pues bueno, lo primero que es de saber es que a mí no me patrocina WordPress, ojalá, así que realmente puedes elegir el que tú quieras, pero WordPress es muy flexible, es fácil de usar y tiene miles de diseños y funcionalidades y además es gratis, que parece que hay gente que todavía no se ha enterado. De hecho, más del 40% de páginas web en internet están hechas en WordPress, o sea, esto es una burrada, pero muchos pues pagan de más o se complican la vida para hacerse su propia página. Pues bueno, a continuación te voy a enseñar cómo crear una página web en WordPress y además lo voy a hacer en tiempo récord. Y no necesitas ser técnico, ni programador, ni nada por el estilo. Ya verás qué fácil es. Y por cierto, antes de empezar, has de saber que estoy muy orgulloso del curso de WordPress que tenemos en el canal. Probablemente el mejor curso de WordPress de todo YouTube. Y si no me crees, compruébalo tú mismo. Te lo dejo por aquí. Y de todas formas, voy a ir dejando cada vídeo en cada uno de los capítulos que vayamos tratando en este vídeo, así que no te preocupes. Si algo no te queda claro o quieres ampliar más información, pues simplemente te vas al vídeo y ves el vídeo completo. Paso número 1. Elegir hosting y dominio, que parece que es lo que más preocupa a la gente. Pues bien, en este vídeo no voy a mostrar cómo contratar un dominio y un hosting. Primero porque no creo que haga falta, segundo porque no me patrocina nadie, es broma. Y luego porque vamos a ir súper rápido, no hay tiempo que perder. Tan solo es de tener en cuenta estos pequeños tips que te voy a comentar a continuación. Primer consejo, elige el hosting que tú quieras, pero no elijas ni el más caro, evidentemente, ni el más barato, porque suele dar muchos problemas. Luego, aprovecha las ofertas. Siempre hay ofertas de hosting porque hay muchísima competencia. Entonces, yo te recomiendo que si te puedes esperar a alguna campaña como por ejemplo Black Friday, pues lo hagas. Y luego, hablando de ofertas, siempre has de procurar contratar el alojamiento por periodos de un año como mínimo, porque si lo contratas mes a mes te va a salir bastante más caro. Si lo contratas de forma anual, pues ese pico que te ahorras al año. Entonces, la gran pregunta, algo que me preguntan casi a diario en los comentarios: ¿cuánto cuesta un hosting y un dominio? ¿Cuál es la mínima inversión? Pues bien, esto es muy fácil. Dominio calcula unos $15 o 15 euros al año de media. Y un hosting básico pues suele costar entre 60 y 80 dólares o 60-80 euros. Si encuentras una buena oferta, pues puede ser que sea menos. O si quieres algo un poquito más potente, pues ya es otro precio. Pero en general calcula unos 80 dólares al año. Esta sería la mínima inversión que deberías utilizar. Si no, también tienes herramientas gratuitas, pero la verdad es que no puedes competir contra páginas profesionales, como por ejemplo la que vamos a hacer en este vídeo. Pero bueno, si aún así no tienes ni un dólar y estás pelado como una gamba, que sepas que hay hostings gratuitos. Tienen sus limitaciones, bastantes tirando a muchas, pero pueden funcionar. Si alguna vez hago un vídeo de hosting gratis, pues te lo voy a dejar por aquí. O si quieres que lo haga, pues me lo dices y yo lo hago encantado. Paso número 2, instalar WordPress. Prácticamente lo vamos a instalar con un clic, así que esto va a ser bastante rápido. En este caso vamos a utilizar cPanel, que es el panel de administración que normalmente utilizan en casi todos los hostings. De todas formas, este proceso es más o menos siempre el mismo, así que si no es cPanel, será uno muy similar. Lo que vamos a hacer ahora será irnos al panel de hosting y vamos a buscar una aplicación que se llama SoftAoculus. Nos vamos al apartado de SoftAoculus y seleccionamos WordPress.
WordPress. Aquí lo que vamos a hacer es, no nos vamos a complicar la vida. Vamos a darle a instalar ahora. Vamos a cambiar el nombre, David Zamora, y la descripción. Aquí realmente podemos deseleccionar los plugins o seleccionarlos. De todas formas, luego vamos a instalar ya los plugins que queramos. Y fijaros que aquí donde pone Admin Account deberemos introducir nuestro nombre de usuario y nuestra contraseña para acceder a el panel de control de WordPress. Esto es muy importante, así que yo te recomiendo que lo apuntes en un papel o lo apuntes en un bloc de notas, porque luego a lo mejor si no te acuerdas de la contraseña no podrás entrar. Y luego aquí vamos a seleccionar el email. En este caso a mí ya me está bien este. Vamos a seleccionar el lenguaje, español, y vamos a darle a instalar. Ojo, antes de nada aquí también tenemos opciones avanzadas que podemos configurar. Por ejemplo, esto es el nombre de la base de datos, que la puedes cambiar. Por ejemplo, aquí ponemos David y luego el prefijo de la tabla. Esto también es recomendable cambiarlo por cuestiones de seguridad. Vamos a poner hola 2. Bueno, era más difícil el otro. Vamos a instalar. Fijaros, ya tenemos nuestra instalación realizada de WordPress. Ahora simplemente tenemos que acceder mediante pues la URL. Fijaros que aquí tenemos nuestra página web, davidzamoraweb.com, y para acceder al área de administración tenemos que utilizar esta URL de aquí, ¿vale? Que será el nombre de nuestra página web /vpadmin. Ahora deberemos poner nuestras credenciales para poder ingresar al área de administración de WordPress, que es lo que habíamos apuntado antes. En este caso, David, y luego la contraseña que me ha apuntado. Ya estamos delante del área de administración de WordPress. Aquí es donde puedes personalizar y configurar toda tu página web. De hecho, se hace desde el menú de la izquierda, este que estás viendo en pantalla. Entonces, ahora lo primero que deberías hacer es elegir una plantilla. Para ello tienes que irte a apariencia, temas, y aquí pues aparecerán todas las plantillas que tienes instaladas. En este caso tenemos instaladas las que viene por defecto con WordPress. Si os fijáis, tenemos instaladas también la de 2024, que es una de las plantillas que utilizamos en el curso de WordPress, que por cierto a mí me gusta mucho. Entonces, aquí para no complicarte la vida, yo te recomiendo que utilices una plantilla que te guste, que tenga reviews, o sea, que te guste, que tenga reviews, que tenga actualizaciones constantes, es decir, que no esté desactualizada, y luego pues que sea gratis, porque para empezar no creo que haga falta utilizar una plantilla de pago, a no ser que quieras algo muy específico, que no es el caso. Entonces yo te recomiendo que vayas al directorio de plantillas de WordPress, es decir, añadir un nuevo tema, y le eches un vistazo a todas las plantillas que hay, teniendo en cuenta todo lo que hemos comentado. Yo en este caso, para no complicarnos mucho la vida, vamos a utilizar la plantilla 2024. Ya sé que puedo parecer un poquito pesado con esta plantilla, pero ¿qué voy a hacer? Me gusta. Fijaros que tiene un diseño que, bueno, no está nada mal, aunque luego tú esto lo puedes personalizar como tú quieras. Entonces, la gran pregunta, ¿cómo podemos personalizar nuestra plantilla sin morir en el intento? Pues bueno, lo primero que tienes que saber, y aquí voy a ser bastante directo, espero no ofender a nadie, es que si estás empezando y no tienes ni idea de diseño, yo te recomiendo que no toques mucho la plantilla, porque lo más seguro es que destroces la página web, que esto parece mentira, pero suele pasar bastante. Si aún así me dices, no David, asumo el riesgo y quiero hacer mi propio diseño, pues muy fácil. Fíjate cómo se hace de forma súper fácil y sin instalar ni un plugin ni nada. O sea, lo vamos a hacer utilizando herramientas nativas de WordPress. Mira, lo primero que tenemos que hacer, y ojo esto porque es muy importante, es crear primero nuestra página de inicio. Para ello, pues nos vamos a páginas y vamos a añadir una nueva página. Vamos a llamarla inicio y vamos a publicar o vamos a guardarla. Una vez ya tenemos creada la página, volvemos al menú de WordPress y nos vamos a ajustes. Aquí en ajustes seleccionamos lectura. En lectura, fíjate que aquí está seleccionado últimas entradas. Pues vamos a seleccionar la opción de página estática. Y donde pone página de inicio, vamos a seleccionar nuestra página de inicio que acabamos de crear, ¿de acuerdo? O la página que tú quieras. Y aquí, pues bueno, si tienes un blog, pues aquí pondrías la página del blog o la página donde aparecen todos los artículos. Guardamos cambios y ahora volvemos a páginas, vamos a la página de inicio y fíjate que aquí nos muestra para crear un patrón. Esta yo creo que es una de las opciones más cómodas que puedes hacer para no complicarte mucho. Yo en este caso pues voy a seleccionar este mismo de aquí. Guardamos y si ahora vemos la página, fijaros que ya
ya tenemos nuestra página de inicio, ¿vale? Y además, o sea, lo hemos hecho en un clic. ¿Que no te gusta esta página? No pasa nada. Si no te gusta alguna sección de la página, volvemos al área de administración, le damos aquí al botón azul más, nos vamos a patrones y hacemos lo mismo. Fijaros que aquí tenemos todos los patrones que podemos incluir, y cuando hablamos de patrones nos referimos a secciones de la página o plantillas prediseñadas. Fijaros, si a mí no me gusta esta sección principal, este hero de la página de inicio, pues simplemente lo puedo sustituir por alguno de aquí. Vamos a utilizar este. Si os fijáis, bueno, ya se ha pegado, pero si por lo que sea lo seleccionamos y no se pega, hacer clic, agarrar y soltar donde nosotros queramos, y fijaros que se habrá cambiado o se habrá puesto la plantilla que nosotros queremos. Ahora simplemente hay que borrar pues las demás. ¿Cómo lo hacemos esto? Pues muy fácil. Seleccionamos la sección, le damos a los 3 puntitos, borrar, ¿vale? Esta también se ha duplicado, pues repetimos la misma operación, 3 puntitos y borrar, ¿vale? Y así pues podríamos irnos cargando todo. ¿Qué queremos poner esta imagen? Pues patapam, aquí la tenemos. Fijaros que esto es bastante sensible, ¿vale? Pero bueno, no pasa nada. Si no nos gusta, pues lo podemos borrar de forma muy fácil. Y ojo, no te olvides de guardar. Y bueno, quedaría así. Un diseño pues bastante moderno y pues bastante chulo. Aquí evidentemente deberías poner tus fotos. Ahora vamos con los plugins, que es quizá una de las secciones más importantes, porque los plugins, para quien no lo sepa, son integraciones o digamos pequeñas aplicaciones dentro de WordPress que nos permiten agregar funcionalidades. Yo aquí recomiendo varios para empezar, aunque luego tú puedes instalar los que quieras. Ojo, no te pases, porque luego cuantos más plugins tengas instalados, más lento te irá WordPress, ¿vale? Esto es también un error muy típico. Vamos con la lista de plugins. Para agregar cualquier plugin simplemente tenemos que ir a plugins y añadir nuevo plugin. Fijaros que aquí ya tenemos el directorio donde puedes encontrar prácticamente cualquier plugin. Yo los que recomiendo para empezar son 5. Número 1, un plugin de SEO. Por ejemplo, el de Yoast SEO, que es el que normalmente suelo utilizar yo, pero bueno, tú puedes utilizar el que tú quieras. Vamos a instalarlo. Número 2, plugin para formularios de contacto, para que la gente te pueda contactar. Algo muy importante si estás ofreciendo tus servicios. Yo en este caso suelo utilizar Contact Form 7, pero vuelvo a decir, puedes utilizar el que tú quieras. Sí que es verdad que Contact Form 7 no tiene una interfaz tan intuitiva como otros, pero bueno, puedes utilizar por ejemplo WP Forms, que quizá es un poquito más fácil. Mira, vamos a instalar los dos. Plugin número 3. Akismet Anti-Spam. Este plugin te va a ahorrar un montón de ataques y un montón de spam en los comentarios. Yo te recomiendo que lo actives. Además, tiene una opción gratuita. Número 4. Un plugin de backup. Tener un plugin para hacer copias de seguridad y restaurarlas es muy importante. Especialmente este plugin de aquí, que nos permite hacerlo de forma muy rápida. Y esto cuando estamos en producción, o sea, cuando estamos creando la página web, pues es muy útil. Vamos a instalarlo. Plugin número 5, Smash. Smash, como aquí indica, es un plugin que permite la optimización de imágenes de forma rápida. Es decir, no tienes que ir a Photoshop o a cualquier otro programa y comprimir tú la imagen, hacerla más pequeña, nada de eso. Con este tipo de plugin lo haces automáticamente. Ahora pasamos al tema de la seguridad. Aquí realmente no me voy a enrollar mucho, simplemente te voy a recomendar dos cosas. La primera, que ya le he dicho antes, no instales muchos plugins. Normalmente los ataques suelen venir de plugins desactualizados. Cuantos más plugins tengas, más probabilidades hay de que haya alguna vulnerabilidad en tu página. Por lo tanto, siempre que instales algo, asegúrate de, 1, que sea de una fuente oficial, y 2, que esté actualizado, ¿vale? Y si te preguntas qué plugin puedes instalar para reforzar la seguridad de tu página web, yo normalmente suelo utilizar uno que se llama VPS Hide Login, que te permite personalizar la URL de acceso a tu panel. Es otra manera de que los atacantes puedan entrar a tu WordPress. Y para acabar, me gustaría comentarte algunos consejos que son cruciales y que normalmente la gente lo suele hacer mal. Lo primero, dirige a tus usuarios hacia tu página web, no hacia tus redes sociales. Esto es un error típico que pues la gente suele hacer. Por lo tanto, no pongas tus redes sociales en el menú principal. Si las tienes que poner en algún sitio, ponlas por ejemplo en el footer. Otra cosa también importante, no te compliques la vida si estás empezando. Yo te recomiendo que hagas algo
algo sencillo y simple, y luego ya lo irás retocando o personalizando. Estas cosas al final se pueden ir mejorando y personalizando tanto como tú quieras, y como cualquier proyecto digital, cuanto más rápido lo hagas y lo saques, mejor. En fin, hasta aquí el vídeo. Si quieres que haga más contenido de WordPress o sobre otra cosa, por favor déjamelo en los comentarios, que por cierto los intento responder todos. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.